ir a la palabra de Dios. Tengo una nueva serie para compartirte del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Te voy a hablar del Dios de acción, el Dios que acciona, el Dios que nos mueve a la acción. Así que te pido mucha atención porque Dios me habló y Dios te va a hablar a ti también. ¿Amén? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Ahí los quiero escuchar, los quiero atentos porque es una palabra fresca para tu vida. Y te voy a hablar del desierto de los milagros. El desierto de los milagros. El desierto suelen ser lugares hostiles. Todos pasamos por desiertos. En la Biblia el desierto representa tiempos de dificultad, tiempos de sequía, tiempos que parecen duros. Pero el desierto con Jesús es un desierto de milagros. ¿Cuántos lo creen eso? Así que hoy te voy a hablar de ese desierto de los milagros. Que si estás con Jesús, el desierto es muy diferente a que si pasas el desierto sin Jesús. El desierto sin Jesús es muy cruel y te puede hacer mucho daño, pero el desierto con Jesús te va a hacer muy bien y te va a soltar muchos milagros. Así que todos pasamos por estos desiertos. Dios planea desiertos para pasar en nuestras vidas y todas las series que te voy a compartir por los próximos domingos van a estar relacionadas a Marcos, al Evangelio de Marcos. Así que vamos a leer la Biblia, Marcos capítulo 1, versos 1 al 8, y vamos a leer algunas partes del capítulo 1. Hoy el sermón está enfocado en Marcos capítulo 1, en todo el capítulo, y dice la palabra de Dios. Vamos a leer por ahora del verso 1 al 8. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, diga conmigo desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Y esta voz que clamaba en el desierto enfatizaba dos cosas: preparar el camino y segundo, ábranle caminos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Ábranle caminos. Preparen el camino y abran camino. Verso 4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Un poquito más adelante, verso 7, dice: Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos gracias a Dios por esa palabra? ¿Amén? Dale fuerte el aplauso a Dios, vamos, ahí con ganas. Gloria a Dios. Los desiertos con Jesús son muy diferentes. En el desierto, Dios te da una buena noticia. Por eso arranca este evangelio, muy diferente a los otros evangelios, que arrancan con prólogos. Cada uno de ellos tiene un prólogo, con excepción de Marcos. Marcos va al grano, es un evangelio bastante rápido. Ustedes van a leer la palabra enseguida, inmediatamente, bastante en este evangelio. Es un evangelio de acción. Cuando uno lee Marcos, anda moviéndose. Así que hoy esta palabra te va a estar moviendo como movió a los lectores primitivos. Lo primero que leen es que este es el evangelio acerca de Jesucristo. Esta es la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. En el desierto, en tus desiertos, en tus dificultades, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Viene algo grande. Hay una voz en el desierto que te anuncia que viene algo grande. Juan el Bautista sabía que después de él iba a venir alguien grande, alguien superior a él, alguien que lo iba a impactar
Y eso le pasa en el desierto. En el desierto tienes que mirar que algo grande viene por delante. Amén. Que el desierto no te opaque la visión, que la dificultad no te opaque la visión de las cosas grandes que Dios va a hacer. ¿Cuántos decimos amén? Juan el Bautista pudo ver que lo grande que venía se llamaba Jesús, que era una persona con todas las bendiciones que tenía, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel y del mundo. Jesús es la buena noticia para tu vida. Jesús se llama la buena noticia en los desiertos. Los desiertos con Jesús se transforman en lugares poderosos. Poderosos. Identifica tus desiertos, identifica esos lugares donde hay dificultad. Pueden convertirse con Jesús si los aprovechas. Si sabes quién está ahí en ese desierto, se pueden convertir en lugares totalmente poderosos. ¿Sabes qué? Dios no diseñó tus desiertos para que sufras. Diseñó tus desiertos para que estés con Jesús y hagas algo. Diga conmigo, voy a hacer algo en el desierto. Voy a hacer dos cosas. Prepárate. Diga conmigo, me voy a preparar. Y abre caminos. El desierto es un lugar de preparación. Esa voz que clamaba en el desierto, esa voz representada en Juan el Bautista, le decía al pueblo, ¿saben qué? Prepárense. Viene algo grande, viene alguien grande. Prepárense, están en un desierto, ¿saben? Por 400 años Israel no había experimentado profetas, no había experimentado un mover de Dios. 400 años. Desde la última profecía de Malaquías, desde los últimos libros en la Biblia de Esdras y Nehemías, 400 años habían pasado. Ustedes no van a encontrar libros de la Biblia ahí. Hay algunos libros que se han escrito pero no están en la Biblia. Son libros históricos, macabeos, primera, segunda, no están. Si los buscas no están. Se los conoce como libros apócrifos, libros que no son parte de la Biblia. Pero sí te muestran qué pasó, son libros con cierta historia. Pero cuando uno estudia la historia de Dios en el pueblo de Israel, 400 años de sequía, estaban pasando por un desierto, ¿verdad? Nuestros desiertos no son largos, digan conmigo, gracias Dios. Estos estuvieron 400 años y una voz se levantó. Y una voz, un profeta, se levanta. Después de 400 años que nadie había dicho nada, que nadie había dicho así dice el Señor. Se levanta Juan el Bautista y dice, en este desierto tan grande en que estás, ahora va a haber una voz que te dice, prepárate, prepárate, porque viene algo muy grande, algo que va a superar tus expectativas en este desierto. Prepárate, te digo, prepárate en el nombre de Jesús. Aleluya. Cosas ocurren cuando está Jesús. Tú tienes que estar preparado, yo tengo que estar preparado. ¿Dónde? En el mejor momento no. La preparación ocurre en el desierto. Los desiertos son los talleres de Dios. Son los lugares donde Dios obra. En esos desiertos. Y en esos desiertos vas a aprender a también abrir camino. Abrir camino donde no hay. Esos desiertos hablan de algo grande que viene para tu vida, amén. Y yo lo creo. Marcos capítulo 1, versos 12 y 13. Vamos a ver cómo puedes sacar provecho con Dios de los desiertos. Cómo puedes hacer el mejor uso de los desiertos. El uso que quiere Dios que le des a los desiertos. Lo dice la Biblia, Marcos 1. Y esto es lo que pasa en este capítulo. Versos 12. Vamos a leer 12 y 13, luego voy a saltar al verso 23 al 25 para no leer todo el capítulo. Dice Marcos 1, 12, luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. O sea que Jesús fue al desierto, movido por el Espíritu. Y las veces que se repite desierto en este capítulo, vamos a verlas. 4 veces aparece.
Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie como nosotros. Estamos a la intemperie. Diga conmigo intemperie. Está medio difícil, ¿eh? A veces se traba la lengua acá, pero intemperie. Como ahora. Con la diferencia que Jesús estaba entre animales salvajes y ángeles los cuidaban a Jesús. Jesús es tentado por el diablo ahí en el desierto, Jesús vence y comienza un ministerio poderoso. Verso 23 dice que estaba en una sinagoga y un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Pero Jesús lo reprendió y le dijo: ¡cállate! Sí, con ese así, alargado y todo se lo dijo. Esa parte creo que se la habrá dicho así. ¡Cállate!, le ordenó. ¡Sal de este hombre! ¿Y qué hizo el demonio? Se fue. Porque a Jesús le obedecen todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Dos acciones en el desierto. ¿Cuál era? Me voy a preparar y voy a abrir camino. Prepárate y abre caminos. En el desierto te preparas para romper cadenas, para enfrentar al enemigo. Es el campo de batalla el desierto. Es un taller, claro, pero es un campo de batalla. Pero en ese campo de batalla se van a activar ángeles a tu favor. ¿Cuánto dice el Señor? Lo creo. O sea, en la batalla no vas a estar solo, estás con ángeles. Y en ese campo de batalla el enemigo va a tener que huir. Si tú te das cuenta de los desiertos, si en el desierto te preparas, si en el desierto estás con Jesús, los ángeles te van a venir a servir. Porque Jesús está ahí contigo en los desiertos. Nunca pases los desiertos solo ni sola, pásalo con Jesús. Son los mejores lugares. Ángeles te comienzan a servir, se activa este ministerio tan precioso de los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, que los ángeles están para servir a los que han de heredar la salvación. En el desierto vas a ver demonios y vas a ver ángeles, vas a ver a los dos. Pero si estás con Jesús, los demonios se van a tener que ir. Si en el desierto estás solo o sola, no vas a poder hacerle frente a los demonios. Tienes que estar con Jesús. Y con Jesús, los ángeles empiezan a operar allí. Así que si Dios te tiene en un desierto, dile: Señor, gracias porque tú estás conmigo. ¿Eh? ¿No hay otro? Qué linda adoración, ¿verdad? Mejor la canta de Javier porque si no los demonios van a estar acá riéndose como canto yo, ¿verdad? Los ángeles van a decir: pastor, afine la voz. Allí se activan ángeles en ese desierto. Puede ser un gran lugar, un lugar de bendición, un lugar donde puedes ver realmente la mano del Señor. Y puedes ver cómo lo sobrenatural se empieza a mover en el desierto. No tiene que ser un lugar oscuro, no tiene que ser un lugar molesto para tu vida. Tiene que ser una bendición, porque ahí están los ángeles del Señor y el enemigo no te puede ganar la batalla. ¡Aleluya! Y como vemos en el texto, cuando Jesús sale del desierto, ahí estaba enchufado. Jesús andaba enchufado, llama a unos discípulos y después se la agarra con el enemigo que lo quiso intimidar. ¿Por qué te metes con nosotros? Porque eso es lo que te va a querer hacer el enemigo. Pero tú ya estuviste en el desierto con Jesús y los ángeles. Y el enemigo no te pudo hacer daño. Tú en el desierto te preparas para romper las cadenas. Es el lugar donde si tú aprendiste a resistir al diablo en ese desierto,
en lo privado lo vas a poder resistir públicamente. Es tan importante el desierto porque ahí sabes cómo lo natural, lo sobrenatural se empieza a manejar. Ahí tú haces guerra espiritual. Ahí tú sabes cómo los ángeles operan. Ahí aprendes las grandes lecciones. Ahí sabes cómo orar. Y tus oraciones cambian. No son, Padre, gracias, bendice el alimento, amén. No, tú haces guerra. Porque estuviste en el desierto con Jesús y los ángeles. Los demonios no te hicieron daño ahí en el desierto. Y cuando sales, tú los vas a callar. Diga conmigo, los voy a callar. Entonces, no es que tienes que callar al que está al lado, ni al que tienes que callar es al enemigo. Diga conmigo, voy a callar al enemigo. Cállate. Se lo puedes decir, ¿eh? Cállate. ¿A cuánto les miente el diablo a veces, verdad? O manda a sus demonios, ¿no? A ninguno de ustedes, pero a algunos que yo sé, por allá, sí, en la nueva galaxia que acaban de descubrir, le miente el diablo a algunos. Si le viene, le trae mentira. Y algunos se las creen, le hacen caso, fallaron en el desierto, no se prepararon, no rompieron cadenas y afuera el enemigo los tiene. Y el que los calla es el enemigo. Te calla, te dejas de predicar, dejas de orar, te cierra la boca, te peleas con todo el mundo, menos con el enemigo, con quien te tendrías que estar peleando. Cállate. Gasta las energías en el lugar correcto. Pero esto se aprende en el desierto. Jesús supo de esto. Jesús estuvo ahí. Y Él nos dejó el ejemplo para que en los campos de batalla nuestros desiertos, nos preparemos para romper cadenas, resistir al diablo, callar las mentiras de Satanás y dejar que Dios sea el que nos hable. Amén. Si tú resistes al diablo, entonces en lo privado vas a poder callar al enemigo en lo público. Si tú sabes, esta narrativa de las tentaciones de Jesús no muestran la interacción que tuvo Jesús con Satanás, pero Jesús lo cayó a Satanás en el desierto. Jesús en las tentaciones lo cayó con la palabra del Señor. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el enemigo tuvo que cerrar la boca. Lo cayó en el medio de él. Calla al enemigo, calla las voces que te dicen que no puedes, que estás mal. Calla las voces del enemigo, pero lo tienes que hacer en tu soledad, con Dios. Y esto es algo que lo tenemos que aprender, amén. El desierto es un lugar de preparación. Diga conmigo, gracias a Dios por los desiertos. Y ahora más, mira el desierto como un lugar de preparación. Mira el desierto como un lugar donde Dios está contigo y ángeles te asisten. Pero que también se te va a presentar el enemigo. Lo tienes que aprender a resistir en el desierto. Amén. El desierto te prepara para resistir al diablo en público. Cuando tú estás en la dificultad y sabes callar a Satanás, cuando vengan dificultades externas, cuando vengan dificultades sobre tu casa, dificultades más fuertes, vas a poder decirle, Satanás, cállate. No tienes lugar, esa mentira yo no la compro en el nombre de Jesús. Amén. El desierto, por eso Juan el Bautista empezó diciendo, ¿saben qué? Viene algo muy grande. Por eso, prepara el camino. Prepárate para esto grande que viene. Y tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Jesús vino y muchos no estuvieron preparados, no lo vieron, no pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. No recibieron vida eterna, no fueron sanos, no fueron salvos, por no estar preparados. La preparación es muy importante y tú te preparas en los momentos difíciles, no en los más bonitos. En los momentos difíciles, cuando la tentación viene, tú dices, Satanás, cállate. Cuando el diablo te ataca a ti personalmente, te presenta una tentación, tú le dices, diablo, cállate. No voy a ceder.
en el nombre de Jesús no voy a mentir, no voy a hacer aquello, no voy a hacer lo otro. Ahí empiezas a aprender lo que es el poder de Dios en el desierto. El Espíritu Santo que te está dando el Señor en el desierto. Y de esa manera, cuando estás en tu batalla pública, en el trabajo, con tu familia, en la escuela, vas a poder resistir a Satanás. Amén. Marcos 1. Sigue diciendo. Versos 30 al 34. Resulta que la suegra de Simón... ¿Cuántos saben que las suegras están en la Biblia también? Acá está la suegra de Simón. Estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato el chisme. Le dijeron la suegra, mira, está enferma. El verso 31. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Qué bueno que es el Señor con todos, incluso con la suegra, ¿no? Qué bueno que es Dios. Entonces la fiebre se fue. Y miren qué buena me gustan estas suegras. Mi suegra es igual. Si me está escuchando, yo la quiero mucho y esto. Me acuerdo cuando la fui a conquistar a mi esposa, pasó esto. No la sané de ninguna fiebre, pero pasó lo que dice el verso 32. Esa tarde, dice, entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Qué linda suegra, ¿no? A mí me encantan las suegras que te hacen una buena comida cuando vas a la casa. Mi suegra me hace ensaladitas muy ricas. Yo estoy esperando el pedazo de steak, pero me dice la ensalada lo que necesitas. Me cuida. Bueno, verso 32. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente. Damos gloria a Dios. Cuando tú te preparas en los desiertos y lo sabes callar al enemigo, vas a comenzar a recibir milagros. Por eso el desierto en que estás, el desierto en que estás pasando, puede convertirse en un desierto de los milagros. Amén. Puede ser un desierto de milagros cuando tú aprendes a ubicar a Satanás donde le corresponde, ponerlo en el lugar que él tiene que estar. ¿Saben dónde? Bajo tus pies. En ese desierto lo callas, lo ubicas, sabes actuar con esa autoridad de Dios, te preparas en el desierto y cuando estás en tu vida, caminando, trabajando, en tu casa, empiezas a ver milagros. Recibes milagros para tu familia. Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan milagros en la familia? Jesús lo puede hacer. Se empiezan a soltar los milagros porque te preparaste, estás listo. Algunos miraban, ¿se dieron cuenta? Otros recibían milagros. ¿En qué grupo te vas a ubicar? ¿Entre los espectadores o los que reciben milagros? Yo quiero ser de los que reciben, no de los que miran. Comienzas a recibir, los que reciben son gente preparada, gente que está lista para que Jesús haga algo con ellos, gente que están expectantes, gente que sabe que Satanás nunca va a tener más poder que Jesucristo puede hacer cosas grandes, que para Él no hay nada imposible, que hay sanidad para tu casa como la hubo para la casa de Pedro. Que hay milagros aún para todo el pueblo. Dios es un Dios de poder. El desierto es el lugar donde comienza a operar esto sobrenatural. Y tú luego, como pasaste esa prueba, vas a empezar a ver cómo Dios se mueve en tu casa. Miren, Jesús es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede hacer milagros con quien quiere y como Él quiere para la gloria de su nombre. Pero el milagro no te prepara, el desierto sí te prepara. Tú puedes recibir un milagro y estar más alejado de Jesús que nunca. Tú puedes recibir un milagro, si es lo que quieres, lo puedes recibir.
si tienes fe en Él, si confías, pero te puedes ir con milagro y todo al infierno. Lo que tú necesitas es que Cristo trabaje en tu vida y eso lo vas a recibir en el desierto. Entonces después, cuando ocurren milagros, como Pedro ahí estaba viendo cómo su suegra se levantaba. Y Pedro le dijo, no, déjala que tenga una toma de fiebre. No le dijo eso, nada de eso. Le dijo, Señor, gracias porque me restauraste mi suegrita que cocina tan bien, ¿verdad? Le dijo Pedro. Él empezó a ver milagros. Jesús nos muestra este camino, este patrón, que cuando Él sale de ese desierto, cuando Él sabe sujetar al enemigo, milagros empiezan a ocurrir. Y empiézate a acostumbrar a milagros con Jesús, a milagros con Él. Pedro estaba ahí al lado de este Jesús de milagros. Pedro estuvo ahí pendiente de lo que Jesús hacía. Mucha gente miraba, otros recibían milagros. Yo creo para tu vida que este día es un día donde tus desiertos se convierten en un lugar de milagros. Amén. Amén. Dice la Biblia, Marcos capítulo 1, verso 35. Usted présteme atención a mí, no al cartel, ¿sí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, miren, escuchen, Jesús iba a la sinagoga a veces para echar fuera demonios, porque había más endemoniado dentro de la sinagoga que afuera. ¿Sí? Pero su ministerio era en lugares como estos, en lugares abiertos. Así que mira, los meses que estemos acá, acostúmbrate, mirale bien, mirá lo lindo este lugar. Mira qué lindo que está. Jesús andaba en lugares así. Y si Él lo hizo, nosotros somos sus discípulos. Yo no les puedo sacar de la cabeza que ustedes estén en la comodidad de un templo, ¿está bien? Eso no se lo saca nadie a ustedes. Pero Jesús sí nos muestra que estos son los lugares donde Él se movía. Y me tengo que acostumbrar a ser como Jesús. Y cuando me dé templo lo disfruto del aire acondicionado. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos asientos reclinables también. En el próximo templo. ¿Sí? Para que los que tienen sueñito, ahí. ¿No? No, bueno. Pero le ponemos agüita, un coso de agüita así, un tubo de agüita arriba, que cuando está bostezando se active automáticamente, ¿verdad? Le tira como una escupida celestial, ¿verdad? Amén, pastor, ¿verdad? Pero Jesús estaba en lugares así, miren, se iba a orar a lugares desiertos. Allí oraba, dice la Biblia. Y dice que Simón lo buscó y los que con él estaban también lo andaban buscando. Jesús, ¿dónde te metiste? Y hallándole le dijeron, todos te buscan, Jesús. Todos te están buscando. Tú en el desierto te preparas a romper cadenas, pero en el desierto también abres caminos. Diga conmigo, en el desierto abro caminos. Abro camino. ¿Cómo vas a abrir caminos en el desierto como lo hacía Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús en el desierto? Orando. ¿Cómo se abren los caminos? Orando. Usa la llave que abren las puertas, que es la oración. En tus desiertos, en mis desiertos, hay que orar. ¿Quieres ver cosas que pasen? Hay que orar. Diga conmigo, la gente puede esperar. ¿Estás seguro? A ver, ahora dilo, pero a ver si estás de acuerdo conmigo. La gente puede esperar. A Jesús lo vinieron a buscar porque todo el mundo lo andaba buscando. Todos andaban atrás de él. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Con la gente o con el Padre? Estaba con el Padre. En su desierto, en el lugar que él buscaba, desierto, se iba a estar con el Padre. Él sabía que en los desiertos lo que activa la mano poderosa de Dios es la oración. Y cosas no ocurren si no oras. Hay que orar. Pastor, qué revelación me trajo hoy, ¿no? Entonces hay que ponerse el termómetro
y ver cómo está nuestra vida de oración. Porque Jesús, siendo Dios, oraba. Se apartaba temprano a orar. No, pastor, no sabe mi trabajo. No puedo. ¿A cuánto le cuesta orar aparte a mí? Sí, soy pastor y cuesta, hermano. Las sábanas tienen un poder pegajoso. Se te mete, se te pega, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Gracias. Se te pega la sábana, se te pega todo. Pero hay que separarse tiempo para orar. Y cuando andas corto de oración, vas a arrancar orando, no vas a saber ni para dónde ir. Padre, gracias por este día, ¿verdad? Arrancamos así porque hay que agradecer por el día. ¿Sí? Gracias por este día. Me gustan a veces las oraciones de los niños. Gracias que no me dio COVID. Sí, ahora algunos me la repiten así, ¿verdad? Gracias que no me dio COVID. Los míos agradecen por el perro y después por nosotros, ¿verdad? En ese orden. Sí. Gracias por mis papás, gracias por la iglesia, le enseñamos. Yo les enseñé ahora para que Dios toque tu corazón, que experimentes. Pero a veces estamos como los niños orando, no sabemos qué decir, ¿verdad, Señor? Porque eso es que te falta ejercicio en la oración. Lo mismo que cuando dices, no fui al gym por 3 años y te vas al gym y haces así para la bicicleta, ¿verdad? Y empiezas a escuchar, cráscata, cráscata. No es la bicicleta, son tus huesos, ¿verdad? Los músculos están tiesos, ¿verdad? Dice, se me rompe todo acá, ¿verdad? Hay que ejercitar. En el desierto abres caminos por medio de la oración. Es el método que Dios escogió. Es el método que tenemos que usar. La gente puede esperar. Hay que pasar menos tiempo con gente, más tiempo con Dios. Menos tiempo con gente, más tiempo con Dios. Tú dices, yo paso mi buen tiempo con el Señor, tienes tiempo para estar con la gente, pero si la gente te quita tiempo de estar con Dios, tienes que saber qué escoger. ¿Estás conmigo? Y a veces hay que decir, necesito un tiempo para estar con el Señor. Busca el tiempo. Jesús lo encontraba a la madrugada. Yo no sé a qué hora lo puedes encontrar. A la hora que te quede bien, a la hora que me quede bien. Pero tiene que haber un tiempo a solas, desierto. Ahí se te van a empezar a resolver y se te van a abrir los caminos en el desierto. Cuando estás a sola con Dios, cuando estás orando con Dios, cuando estás buscando su rostro, Jesús nos dejó ese ejemplo. Él no necesitaba hacerlo, él estaba en completa comunión con Dios. Él sabía todo lo que el Padre quería que haga, él no le iba a fallar. Nosotros le fallamos. ¿Cuánto más necesitaríamos orar, no? ¿Y cómo estamos en la oración? Pregúntale que está al lado si tienes ganas de acusar a alguien, dale. En el desierto se abren los caminos por medio de la oración. Así que el desierto es un lugar donde tú te equipas, te preparas para sujetar a Satanás, pero en el desierto te preparas para abrir caminos por medio de la oración. Autoridad y oración ocurren en el desierto. Con la autoridad sujetas al enemigo, con la oración abres los caminos. ¿Y cómo necesitamos que se abran caminos, verdad? ¿Cómo necesitamos que se abran caminos? Hay que orar. ¿Quieres que se te abran caminos? Hay que orar. ¿Quieres que la enfermedad, el enemigo no te venga a tu casa? Hay que saberlo callar a Satanás. Hay que ejercer esa autoridad en el desierto. En tus pruebas, ejerce la autoridad. Satanás va a tener que huir. Va a tener que huir. Amén. Para finalizar, Marcos 1, 40 al 42 dice, luego un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo ese hombre. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí, quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Cuántos decimos gracias, Dios? Aleluya. Cuando
tú ejerces autoridad en el desierto, sujetas al enemigo, vas a ver milagros. Cuando tú oras en tus desiertos, oras a Dios, se empiezan a abrir las puertas y recibes respuestas. Amén. Recibes los sí quiero de Dios. ¿Saben qué? A los que oran no siempre Dios les dice no quiero, Dios les dice sí quiero. Ahora, en este ejemplo que estamos leyendo, Jesús es el que oró y el que beneficiario fue un hombre leproso. Él le dice, el leproso no es que estaba en el desierto orando, pero esto nos deja un ejemplo a nosotros, que si nosotros oramos como oraba Jesús, buscamos ese método, esa forma que Jesús tenía de andar, Jesús se le ablanda el corazón. Jesús mostró que mientras oraba, Él encontró dirección del Padre. Él le dice a los discípulos, vamos porque tenemos que seguir predicando y haciendo la obra de Dios en distintas ciudades. Cuando Él sale de ese tiempo de oración, cuando Pedro lo busca, le dice, sí, tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. Y después se encuentra con este leproso y dice que Jesús se mueve a compasión, porque Jesús había estado orando. Lo mismo funciona con nosotros. Cuando oramos, Dios se mueve a compasión y te dice, sí, quiero. Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que se activen esos milagros en tu vida. Dios no te quiere dejar eternamente esperando una respuesta, pero Él quiere que aprendas en los desiertos a sujetar al enemigo y que en tus desiertos busques a Dios. Él quiere lo que Juan el Bautista dijo, prepárate, prepara el camino y abre camino. Prepara tu vida y lo vemos en Jesús como Él fue preparado en el desierto. Y lo vemos a Jesús como Él ora en lugares desiertos. Vemos las cosas que ocurren. Vemos cómo milagros ocurren. Vemos cómo Dios, a través de Jesucristo, le dice, sí, quiero al leproso. Y hoy te quiero decir a ti, Dios quiere. Dios quiere. Dios te dice, sí, quiero. Algunos están acostumbrados a los no. Dios te dice, sí, quiero. Busca a Dios en oración, Dios te va a responder. Si tú estás alineado con Dios en la oración, te alineas con Dios. Dios te va a decir, sí, quiero. ¿Cuántos decimos, lo creo, lo recibo? Y dale fuerte el aplauso, decirle, Dios, gracias. Ponte de pie. Cuando estás en el desierto pasan cosas maravillosas. ¿Qué te queda a ti? Prepárate y abre caminos. Y lo que dijo Juan el Bautista estaba ocurriendo. Cosas grandes, mayores a las que él aún esperaba, vinieron. Él la vio y el pueblo la vio y recibió lo que Jesús vino a hacer. Amén. Yo oro para que tú veas esas cosas grandes que Dios te prometió. Pero Jesús nos deja ahí un formato. Cuando estés en los desiertos, aprende a resistir a Satanás. Aprende a callar al diablo y vas a ver cómo milagros empiezan a soltar. Ya no le creas más a Satanás las mentiras que te dice. Amén. ¿Sí estás conmigo? Porque yo sé que Satanás es el padre de mentiras. Y miente muy bien. Miente de forma que te lo puedas creer, no que no te lo creas. Te sabe mentir, porque sabe cuál es tu debilidad. Y de esa forma te miente. Si no lo sabes callar y te la comes la mentira, es muy difícil que puedas ver la mano de Dios y los milagros de Dios. Porque ¿qué voz operó más fuerte? ¿La de Dios o la del enemigo? La del enemigo. Te tiene sujetos a vos. Pero cuando en el desierto aprendiste a callarlo, la voz más fuerte para ti no es la del diablo, es la de Dios. Y tú ejerces la autoridad que está en esa voz de Dios. Y le dices a Satanás, cállate,
mi familia no se va a destruir, mis hijos no se van a destruir, mi casa va a permanecer en pie, mis finanzas van a cobrar vida, mi salud va a cobrar vida. Cállate, Satanás. Pero si tú te compras la mentira del enemigo y esa voz pesa más fuerte, pues vas a seguir creyendo que vas a seguir enfermo, que tu familia se va a caer a pedazos, que tus finanzas están destruidas, que vas a estar con un cúmulo de estrés en tu vida sin que lo puedas resolver nunca. No hace falta vivir así, amén. Se puede vivir. Agarra el desierto y di: yo en esos desiertos, en esta semana me voy a encerrar, le voy a decir: Satanás, cállate, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y después ponte a orar a Dios y empieza a usar esa llave que abre las respuestas, los sí quiero de Dios. Y esos sí quiero se abren con oración. Padre, muévete a compasión, mira lo que estoy pasando, mira esta situación. Obra a favor mío, guíame, Dios. Llena mi vida. Lo que viene es mucho más grande de lo que estás viviendo, amén. Las bendiciones que Dios tiene son mucho más grandes. Si lo puedes apreciar, vas a disfrutar y no vas a ser como esos espectadores que estaban ahí, solo mirando lo que otros disfrutaban. Amén. Tú eres de los que van a disfrutar lo que Dios hace.